La imagen total. Ah, ya. Ya estás. Buenos días, queridos amigos, una vez más. Estamos en transmisión por el auspicio de la ONP, de la Casa del Pensionista de la ONP. Hoy día vamos a ver un tema muy interesante, ¿no? La idea es que ustedes tengan una idea completa de lo que es el sistema urinario. Soy el doctor Felipe Aguirre Salinas, médico geriatra de la Casa del Pensionista de la ONP. Y hoy día vamos a ver enfermedades del sistema urinario número 3. Bien, empezamos por la uretra, las enfermedades de la uretra. Y vamos a tocar los temas que se llaman uretritis, que es infección a la uretra. La infección del tracto urinario, para dejar en claro todo lo que hemos estado hablando durante el tiempo de las últimas 3 transmisiones, que estaba relacionado a las enfermedades del sistema urinario. Hemos hecho enfermedades del sistema urinario 1, enfermedades del sistema urinario 2 y enfermedades del sistema urinario 3. Vamos a ver la incontinencia y el cáncer de uretra. Son enfermedades relativamente frecuentes en nuestras personas mayores. Vamos a ver qué cosa es la uretra. La uretra, como ustedes se habrán dado cuenta, es el último conducto o el conducto que da lugar a la salida de la orina. Hemos trabajado los riñones, hemos trabajado los uréteres, la vejiga, ¿no? Que acá la van a ver, estoy con el puntero, la vejiga, ¿no? Y vamos a ver la uretra, ¿ya? La uretra es esta parte última, donde pasa por detrás de la próstata en el varón y desemboca en la vejiga. Entonces, de la vejiga, el último conducto donde va a salir la orina es la uretra. Esta uretra en los hombres mide aproximadamente 20 centímetros y en las mujeres 2.5 centímetros aproximadamente. Entonces vamos a hoy día hablar sobre este conducto que pasa por detrás de la próstata, este conducto que es la uretra. Y lo que vamos a ver es primero la infección de la uretra. ¿Qué es la uretritis? ¿Qué cosa es la uretritis? Cuando la uretra le entra el germen o una bacteria o un virus. Entonces, la infección de esta última porción del sistema urinario, que es la uretra, se llama uretritis. ¿Qué factores o qué cosas pueden producir la infección de la uretra, la uretritis? Primero, sobrepeso y obesidad. Especialmente en damas, por estos pantalones, acá está el puntero, donde comienza a transpirar sobre todo las ingles, ¿no? Y el líquido, las secreciones del ano pasan a la uretra y infectan. Entonces, mientras más gordita sea la persona, más transpira la zona del periné y por lo tanto hay mayor infección, tendencia a infección urinaria. Lesiones de muslos o zonas pélvicas, ¿no? Heridas donde pudieran los gérmenes de alguna otra forma pasar al sistema urinario. El intértrigo, que es una especie de micosis en las ingles que también secretan un líquido que pueden entrar también. La promiscuidad, el tener dos o más parejas sexuales, también. Un sistema inmunológico débil también puede producir esta infección llamada uretritis. Otros factores: inadecuada higiene íntima, especialmente en las damas. ¿Por qué? Dirán, ¿por qué tanto las damas? Porque casualmente las damas no tienen el pene, que es, digamos, la uretra forrada hasta el final. La mujer, la uretra sale a flor de piel.
por encima de la vagina, por debajo del clítoris, ahí está la uretra. De tal manera que la vagina es húmeda y el ano, por más que haya una buena limpieza, se meten los gérmenes en los poros de transpiración alrededor del ano. Cuando la persona es gordito, transpira, o se pone truzas de nylon, pantalones apretados, por la transpiración, la secreción vaginal sube a la uretra, porque en la mujer hay 2 centímetros, aproximadamente 2 centímetros, entre el ano y la vagina, y de ahí sube a la uretra. Entonces, una inadecuada higiene íntima, es decir, si se van a lavar, a hacer su higiene íntima, de atrás para adelante, estamos llevando los gérmenes hacia la uretra, o los famosos baños de asiento que hacen muchas personas mayores todavía. El baño de asiento no es bueno, porque lo que está haciendo es sacar los gérmenes del ano y llevarlos mediante el agua a la uretra. Igual, el limpiarse luego de haber evacuado el intestino, tiene que limpiarse de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante, porque pueden llevar los gérmenes. El uso de las truzas de nylon, que generan transpiración, calor, también por la transpiración y por esta razón anatómica, que el ano está pegada a la vagina, y la transpiración puede servir de vehículo para que se produzca la infección urinaria. Las mallas de licra, los pantalones ajustados también, y si son gorditos o gorditas, peor, gorditas sobre todo, ¿no? Las relaciones sexuales sin preservativo, también. Uso de baños públicos, también es importante, en especial las damas, ¿no? No sentarse directamente a la taza de baño cuando es un baño público. ¿Cuáles son los síntomas de esta uretritis, de esta infección de la uretra? Primero, disuria. ¿Qué significa eso? Dolor al orinar. Están orinando y sienten un ardor. Poliaquiuria, que significa orinar poquito y seguido. Pujo y tenesmo. El tenesmo es el deseo de orinar. Terminan de orinar y tienen deseo de seguir orinando y ya no hay orina. Ese es el tenesmo. El pujo, porque como duele, arde, comienzan a retener y después a pujar poquito a poquito para eliminar la orina. Pujo y tenesmo vesical, síndrome de uretritis. Picazón, prurito en el pene o en la vagina. Después vienen síntomas generales como son la fiebre, ¿no? Y también puede haber un dolor en hipogastrio, es decir, en la zona baja del abdomen, ¿no? En el bajo vientre llamamos nosotros comúnmente en casa, ¿no? La dispareunia, también, ¿qué es la dispareunia? Es el dolor a las relaciones sexuales. Entonces, todos estos son síntomas de uretritis. ¿Cuáles son las características urinarias de la uretritis? Primero, es una orina turbia, es una orina cargada, ¿no? Más oscura que el té, con un olor fuerte, desagradable, y donde puede haber el color de la orina como agua de carne lavada. Eso se llama hematuria leve, es decir, sangre en pequeña cantidad en la orina. Vamos a ver ahora el tratamiento de la uretritis. La uretritis, ¿cómo se trata? Primero, con antibiótico terapia, es decir, terapia de antibióticos. Generalmente se utilizan 2 tipos de antibióticos. Existen 2 tipos de antibióticos, los gram positivos y los gram negativos. Los gram negativos son los que se tiñen en el análisis de rosado y los gram positivos de azul. Cuando se tiñen de rosado, significa que son gram negativos y por lo tanto hay antibióticos sensibles a gram negativos. Los gérmenes más frecuentes son Escherichia coli, Proteus y Klebsiella, que son gram negativos.
Por esa razón se utiliza en las infecciones urinarias antibióticos gram negativos. Antálgicos urinarios para bajar la inflamación y el ardor de la uretra. La uretra duele porque se inflama. Entonces necesitamos antálgicos urinarios. Para los síntomas generales, dolor musculares, dolores articulares, fiebre, se le da pastillas antipiréticas. Hay que tomar abundante líquido para lavar los riñones, eliminar, o sea que la vejiga se llene de agua para que la infección que está entrando por la uretra con la orina pueda ser eliminada. Un control de glucosa es en el tratamiento, porque muchas veces hay infecciones urinarias que se presentan abruptamente y uno trata la infección, pero de repente nos damos con la sorpresa que si tomamos glucosa, la glucosa está alta. Entonces es un paciente que está haciendo diabetes. ¿Y la diabetes qué hace? Baja defensas y predispone a las infecciones. De tal manera que el sistema inmunológico ya no tiene el efecto, ¿no? La potencia que si no tuviera diabetes. Por eso es que las infecciones son más frecuentes en personas diabéticas. Hay una predisposición a las infecciones. ¿Cómo vamos a prevenir la uretritis? Primero, una adecuada higiene íntima de adelante hacia atrás, con un pañito. Ese pañito que se usó una vez ya no se vuelve a usar, se desecha y con otro pañito nuevamente se hace una higiene de adelante hacia atrás. Usar truzas de algodón para evitar la transpiración. De igual manera, pantalones holgados que no sean de licra, ¿no? Las relaciones sexuales con preservativo cuando uno sufre de infección urinaria. Miccionar antes y después de la relación sexual. Evitar el sobrepeso, la obesidad, como ya lo dijimos, y practicar la monogamia, una sola pareja. Porque dijimos que la promiscuidad hace de que haya más chance de coger no solamente infecciones urinarias, sino también venéreas o VIH, etcétera, ¿no? Siempre hemos escuchado hablar del ITU, la infección del tracto urinario. El doctor me ha dicho que tengo infección urinaria. Y entonces nos puede coger una duda, decir, pero si la uretritis son los síntomas de infección urinaria. La cistitis de la vejiga también son síntomas de infección urinaria. La ureteritis, que también es del uréter, también es una infección urinaria, tienen casi los parecidos síntomas. Y por último, la infección a los riñones, que es una infección que subió hasta arriba, ¿no? Llamada pielonefritis. También es una infección urinaria. Total, ¿qué cosa es una infección urinaria? Entonces, la infección del tracto urinario, como su nombre lo indica, todo el tracto, todo el sistema urinario puede infectarse y de acuerdo al nivel donde se está infectando va tomando el nombre. Por ejemplo, si es en la uretra, al principio, acá, sigan mi puntero por favor, acá está, estoy llevando acá, a la entrada, ¿no? Por donde sale la orina. Si la infección está a este nivel se llama uretritis. Si sube a la vejiga, esta infección urinaria se llama cistitis. Si la infección sube por acá, se llama ureteritis. Y si llega a los riñones, ¿cómo se llama? Pielonefritis. Entonces, el ITU es una infección del tracto urinario en general, ¿no? Y de acuerdo al área, va dando los síntomas que ya lo dijimos cuáles son los síntomas en las transmisiones anteriores. Hoy día estamos tocando solamente la parte última ya, por eso se llama infecciones del sistema urinario 3, porque es la tercera vez que cogemos o estamos conversando sobre el sistema urinario. Entonces, todo esto es una infección urinaria. Los síntomas son muy parecidos con diferencias
¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Bien, las causas de la infección del tracto urinario, ¿no? Son, primero, generalmente en el sexo femenino, por esta razón anatómica que dijimos, que el ano está pegado a la vagina, son 2 centímetros que lo separan nada más, y además las secreciones del periné, del ano, por la transpiración suben a la vagina también es húmeda, por la humedad sube a la uretra y se produce la infección urinaria. Entonces es más frecuente en el sexo femenino. Es más frecuente en el embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo alcaliniza la vagina y por lo tanto los gérmenes comienzan a reproducirse en mayor cantidad y más rápido. Entonces rápidamente suben a la uretra. Después de la menopausia, igual la vagina se alcaliniza y por el mismo motivo también es frecuente después de la menopausia las infecciones urinarias. La edad avanzada, porque a partir de los 60 años comenzamos a funcionar con el 50% de nuestras defensas. Por lo tanto, hay menos cobertura, la mitad de las defensas del sistema inmunológico. Anomalías genéticas, qué raro dirán ustedes, ¿de qué tipo? Muy bien, cuando el uréter, que es la porción que sale del riñón y llega a la vejiga, está acodado, es decir, no es recto, sino tiene sus, digamos, curvas. En el lado de la curva es donde la orina tiende a, digamos, formar un sarro y ahí comienzan a formárselos o proliferar los gérmenes. Cuando es un riñón bilobulado, trilobulado, es decir, que tiene varios lóbulos de más, también infecciones, son anomalías genéticas. La postración, cuando una persona está en cama, se produce un estreñimiento. El estreñimiento hace que los gérmenes que están en las heces pasen por la arteria enterorrenal, ¿no? Es decir, la arteria que va del intestino al riñón. Entonces, por ahí pasan los gérmenes y producen infecciones urinarias, en este caso pielonefritis. Y uno dice, ¿por qué si mi mamá o mi abuelita la están atendiendo una técnica en la mañana, una técnica en la tarde, una técnica en la noche, la tienen bien aseada, bien limpiecita, está haciendo infección urinaria? De repente no le están lavando bien y a veces le echan la culpa al personal. Y no, es por su condición de postración que hace que los gérmenes pasen de las heces al riñón. Entonces, esa es una infección. Hay varias formas digamos, de infectarse, como vamos a ver a continuación. Entonces, la postración, pacientes postrados que están en cama crónicamente tienen mayor tendencia a hacer infecciones urinarias por este circuito enterorrenal. Los problemas para vaciar la vejiga, por ejemplo, los problemas vejiga atónica. ¿Por qué? Porque muchas veces la vejiga no vacía bien producto de un accidente cerebrovascular, una hemiplegia. La vejiga también sufre. Entonces tiene problemas para contraerse y eliminar la orina. Eso hace que la orina esté encharcada, lo que nosotros en medicina llamamos éstasis urinaria. Y entonces en ese charco comienzan a proliferar los gérmenes porque no hay movimiento, la orina estancada. Así como en los estanques crecen, ¿no?, unas capitas verdes, igualitito los gérmenes en una vejiga atónica también va a producir encharcamiento, estancamiento de la orina y ahí van a comenzar a reproducirse los gérmenes, ¿no? Las infecciones a la garganta, y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, muchos gérmenes que están en la garganta pasan a la sangre, llegan al riñón y producen infecciones. Una de ellas
es la que produce la fiebre reumática. No es el reumatismo articular, sino la fiebre reumática, que también produce dolores articulares, ¿no? La fiebre reumática. Además, agarra las articulaciones y también agarra las articulaciones del corazón, las válvulas cardíacas, produciendo lesiones en corazón, lesiones en el riñón, por la infección que causa. Y este germen de la fiebre reumática tiene un nombre, se llama el estreptococo beta hemolítico. El estreptococo beta hemolítico es un germen que dice, produce la fiebre reumática. El estreptococo dice, lame las articulaciones, muerde el corazón, ¿no? Inflama la garganta, lame las articulaciones y muerde el corazón. ¿Por qué? Porque agarra las válvulas cardíacas. Eso es la fiebre reumática del estreptococo beta hemolítico. Por eso es importante esas infecciones a garganta crónicas, hacerse sus cultivos para ver qué tipo de germen es. La estenosis ureterales también. ¿Qué es una estenosis? Cuando se contrae el uréter y se pone rígido, digamos, la luz del uréter disminuye, como si fuese una cicatriz y no deja pasar muy bien la orina. En esa estenosis, ahí se produce también los gérmenes, ¿no? La diabetes mellitus, ya lo dijimos, baja las defensas y predispone a las infecciones. Las artrosis también, ¿por qué? Porque hacen que limiten los movimientos en la persona, y una persona que no camina se estriñe y por el estreñimiento pasa por la arteria enterorenal y producen infecciones urinarias. Y en general en la artrosis podemos ver todas las enfermedades que producen disminución de la movilidad de la persona. Enfermedades neuropsiquiátricas, por ejemplo las demencias, ¿no? En las demencias vemos personas que tienen una inadecuada higiene, que muchas veces cogen sus heces y comienzan a agarrar las cosas, ¿no? No hay una inadecuada higiene y por eso puede producir infecciones urinarias si se cogen el sistema urinario, ¿no? El periné. El delirio también, que es una alteración como si fuese una demencia, pero es pasajera debido a infecciones. Entonces, con el delirio también hay una inadecuada, digamos, higiene. La depresión también, personas que no quieren bañarse, no quieren caminar también. La enfermedad de Parkinson, por esa dificultad que tienen para asearse también, ¿no? Otras causas de la infección del tracto urinario son las enfermedades que disminuyen las defensas, como por ejemplo el cáncer, ¿no? El cáncer llega un momento donde la persona se vuelve caquéctica. ¿Qué quiere decir eso? De que desaparece la masa muscular, desaparecen la grasa del organismo y se ponen delgadísimas y se ve prácticamente la piel y los huesitos. Esas personas no tienen defensas ya y las infecciones hacen presa de él, ¿no? El VIH también, porque disminuye las defensas y predispone a las infecciones. La quimioterapia también, ¿no? Disminuye las defensas y por tanto predispone a las infecciones. Otras causas de infección del tracto urinario son la cirugía, ¿no? Cirugía sobre todo al aparato urinario, donde tienen que hacer uso de sondas. Toda sonda, por más estéril que sea, va a causar infecciones, ¿no? Los cálculos a la vesícula, cálculos al riñón, la litiasis renal, porque también las piedritas inflaman el riñón y donde hay inflamación entra la infección, ¿no? La incontinencia fecal, pacientes que están en cama muchas veces, que no pueden caminar, que le ponen sus pañales, que se ocupan
y si es mujercita, entonces rápidamente, ¿no? A veces hay contaminación de las heces con el periné, con la vulva, con la uretra, y se producen infecciones urinarias. El prolapso vesical, que es la salida de la vejiga hacia afuera, ¿no? También predispone a las infecciones por inflamación. La hipertrofia prostática o el cáncer de próstata, también porque por retención urinaria se produce este encharcamiento, estancamiento de la orina, y los gérmenes comienzan a reproducirse. Entonces, dijimos que las causas, una de ellas, la principal es la postración, la higiene inadecuada, el estreñimiento, ya dijimos también, el uso de las truzas de nylon, el pantalón ajustado, y acá interesante, la sonda vesical, sobre todo en varones que sufren de la próstata, donde hay una constante infección urinaria. La sonda genera infección urinaria, vuelvo a repetir, por más que esté estéril, ¿no? Entonces eso es importante, la sonda vesical. Por eso que aquellas personas que tienen sonda vesical permanente tienen que estar tomando antibióticos. Primero un tratamiento de infección urinaria 15 días a fondo, y después dosis de mantenimiento, una pastilla, un antibiótico todos los días para evitar que esta infección urinaria se pueda expandir, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la infección del tracto urinario, alias infección urinaria? Nosotros conocemos comúnmente como infección urinaria. Primero tenemos síntomas generales, que se dan en las personas que comienzan a hacer infección urinaria. Y estos síntomas generales pueden ser dolor de cabeza, puede haber náuseas, vómitos, malestar general, dolores de músculos, dolores de las articulaciones, ganas de no hacer nada, de estar en la cama, fiebre, y estos son los síntomas generales que son comunes a muchas infecciones, ¿no? Pero primero estos síntomas cuando hay infección urinaria. Después el dolor, dolor a la cintura, dolor en el abdomen, dolor en el bajo vientre y finalmente dolor al orinar. Las molestias urinarias, que ya lo dijimos, disuria, dolor al orinar, poliaquiuria, estar orinando a cada ratito poquitito, ¿no? Tenesmo vesical, gana de seguir orinando y ya se terminó de orinar, pujo, ¿no? Hacer un pequeño esfuerzo para que se termine de orinar, ¿no? Y después las manifestaciones que se dan en las características de la orina. Por ejemplo, orina como agua de carne lavada, orina cargada, orina con espuma, orina con olor, ¿no? Esos son los síntomas básicos de la infección del tracto urinario. Muchas personas nos dicen, doctor, me duelen los riñones y se cogen la columna, la parte de atrás, la columna lumbar. Debo tener infección urinaria. Cuando le examino, le hacemos el signo de la C, es decir, doblamos la pierna estando echados, no hay dolor, no hay nada, estiramos la pierna y le hacemos todo el examen y no hay dolor de columna. Es cuando caminan, se inflama un poco la columna, pero le hacemos puntos renureterales en el examen del abdomen y encontramos positivos. Y le preguntamos, ¿qué molestia tiene? Sí, me arde al orinar de vez en cuando, orino a veces cada ratito, poquito, me molesta, la orino un poco, después se aclara, después vuelve. Esa es una infección urinaria. Ese dolor de riñones es de infección urinaria. Pero si le duele la parte de atrás, la columna lumbar o la cintura que llamamos, y no hay molestias urinarias, ese es un problema de columna. Entonces muchas veces vienen personas con problemas de columna y que creen que tienen infección urinaria.
Y cuando nosotros le decimos, ha cargado un peso, ha hecho un mal movimiento, sí, la vez pasada estuve caminando y pensé que la vereda era más alta y bajé, sin darme cuenta hice un paso en falso y después de unas horas ha comenzado a dolerme los riñones, dice, ¿no? No dicen la columna, sino los riñones, entonces se confunden muchas veces. Una cosa es dolor a la columna y otra cosa es dolor por infección urinaria. El dolor a la columna es común en los dos, con la diferencia que en la infección urinaria hay síntomas urinarios y en el otro hay un antecedente de haber cargado un peso, una mala posición, haber dado un paso en falso, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la infección urinaria? Primero, antibióticos. Generalmente gram negativos, como ya lo dijimos, porque es frecuente las infecciones por Escherichia coli en el 90%, Proteus y después Klebsiella. También hay otros gérmenes, pero es en el 1% ya. Antipiréticos, ¿por qué? Porque sube fiebre, da dolores. Y control de las enfermedades de estados intercurrentes, por ejemplo, si paciente es diabético, inmediatamente hay que controlarle la glucosa, porque por eso también está bajando las defensas y predisponiéndose a las infecciones. De repente es un paciente psiquiátrico, está descontrolado, entonces no se hace una buena higiene o no se deja que le haga una adecuada higiene. Entonces hay que controlar ese cuadro para poder realizar la higiene respectiva. Los exámenes auxiliares para detectar infección del tracto urinario son, o infección urinaria, un examen completo de orina, un urocultivo más un antibiograma. En el examen completo de orina vemos si hay gérmenes, no hay gérmenes, si hay leucocitos, que son las células que salen de defensa, si hay sangre en orina, ¿no? Si hay urea, si hay creatinina, si hay proteínas en sangre que no deben haber, en orina, perdón, que no deben haber. Eso significa que por el riñón están pasando las proteínas, está inflamado. Una urografía excretora para ver por intermedio de una radiografía con colorantes que coloree todo el aparato, ¿no?, urinario. No vaya a haber acodaduras o algunas otras lesiones que predisponen a las infecciones. ¿Cuáles son las medidas preventivas para la infección del tracto urinario? Primero, ya dijimos, una adecuada higiene, de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás. Miccionar antes, o sea, orinar antes y después de las relaciones sexuales. Evitar contener la orina, no aguantarse la orina, ¿ya? Ingestión de abundante líquido para lavar los riñones, lavar el sistema urinario. No, yo no tomo líquido, me dice, porque no tengo sed. Y además no siento nada y no necesito nada. Pero si uno toma poco líquido, le voy a poner un ejemplo. Es como si uno orinara todos los días en un vaso de noche, botara la orina y no lo enjuaga. Va saliendo un sarro. Igual, las personas que toman poco líquido es como si estuvieran orinando, pero no enjuagan el vaso de noche. Y ese es el sistema urinario y comienza a taparse, a infectarse. Por esa razón es que nosotros, así no tengamos sed, tenemos que tomar mínimo 2 litros, entre 1,5 litros a 2 litros. Si es verano, invierno, 2,5 litros, porque se orina más. En el verano, por pérdida, por la transpiración, necesita el organismo más líquido. Y en verano, porque por el frío uno orina más, por eso necesita reponer más líquidos. Entonces es importante la ingestión de líquidos, sobre todo en personas mayores, porque la falta de líquido en personas mayores predispone a la deshidratación. Y la deshidratación es grave, porque implica un mayor forzamiento del corazón, de los riñones, y a veces por la edad este sobreesfuerzo puede ser contraproducente, ¿no? Además que en las células, conforme vamos avanzando en años, se van deshidratando, perdiendo líquido, de tal manera que una pérdida externa puede hacer más lesiones que la pérdida externa en una persona más joven, ¿no? Otras medidas preventivas para evitar las infecciones urinarias: uso de truzas de algodón, pantalones holgados,
control de las infecciones de garganta, de la diabetes mellitus, del estreñimiento. Eso es con relación a las infecciones urinarias. Y ahora vamos a ver un tipo de afección muy frecuente, ¿no?, en el tracto urinario, especialmente en la uretra y en la vejiga. Se llama incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria se da por la pérdida del control de la orina. A veces puede ser voluntaria o involuntaria. Voluntaria cuando uno está conteniendo y se le escapa. Involuntario es cuando no siente. Esta incontinencia puede ser leve o puede ser marcada. Puede salir bastante orina como puede ser por poquitos. Es más frecuente en la edad mayor. Mientras más edad se tiene, puede haber más problemas de incontinencia urinaria. Y esto se da con mayor predilección en mujeres, en relación de 2 a 1. De cada 2 mujeres que tienen incontinencia, un varón la tiene, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las causas entonces de incontinencia urinaria? En primer lugar, la edad mayor. Mientras más edad tengamos, el piso pélvico, los músculos de la pelvis se vuelven más flácidos. Entonces los esfínteres también tienen dificultad para controlar la orina mientras más edad se tenga. En la mujer, la multiparidad significa si tiene más de 3, 4, 5, 6 en adelante hijos, va a haber incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque en cada parto se distiende todo el periné y cuando vuelve a su normalidad, estos músculos están un poco flácidos, un poco distendidos, de tal manera que poco a poco van cediendo. Con la edad también, así como la cara se nos arruga, se nos cae, ¿no? También en la multiparidad, los músculos pélvicos también comienzan a perder fuerza, ¿no? También se caen, digamos así. Y por esa razón es de que se produce la incontinencia urinaria, esos músculos ya no controlan bien. El prolapso vesical, cuando la vejiga tiende a salir por uretra, también, ¿no? El prolapso vesical, la diabetes mellitus por baja de defensas y las personas que están postradas también. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una persona mayor está en cama y tiene una dolencia crónica? Tiene que estar en cama. Por ejemplo, tuvo una fractura de cadera. He visto muchos pacientes que han tenido, sobre todo mujeres, que tienen fractura de cadera. Varones también, ¿ya? En este caso es igual cuando hay fractura de cadera. El porcentaje es 1 a 1. Y en estas fracturas de cadera están en cama, postrados. Y por el dolor no se pueden mover para ir a orinar. ¿Qué hacemos nosotros? Les indicamos los pañales descartables. Entonces, eso está bien para un momento donde hay dolor, donde no se puede mover. Pero cuando esto se hace crónico, ya la persona se acostumbra, se orina nomás y ya no hay control. Y por costumbre pierden esta habilidad, digamos, de controlar la orina. Mejora, sana de su fractura, sus ejercicios para caminar, de repente comienzan a tener incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque el esfínter se desadaptó, ya no controla bien. Es más, el cerebro ya se acostumbró a no controlar y se le escapa la orina. Entonces tenemos que hacer toda una terapia física para recuperar, ¿no?, la continencia. Entonces la postración también es bien frecuente, hay que tener mucho cuidado. Por esa razón, personas que están en cama, confinadas en cama, postradas, tenemos que hacer ejercicios, ¿no? Contraiga el esfínter,
puje y ajuste, y eso va no solamente para los esfínteres urinarios, sino el ano, el esfínter fecal también, porque también hay incontinencia fecal. Y esta incontinencia fecal, casualmente porque se perdió el control, ya se acostumbró mediante el pañal, hace que también, sobre todo en mujeres, manchen, digamos, suba hacia arriba las heces y contaminen todo el aparato genital femenino, produciendo no solamente incontinencia urinaria, sino también infecciones urinarias, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Los ejercicios. Otras causas de incontinencia urinaria son problemas neurológicos o cerebrales. La vejiga átona, es decir, tuvo su hemiplegia y ya agarró la vejiga, tampoco hay control, sino se le escapa, ni siquiera sienten deseos de orinar. Esto también es frecuente, ¿no? Sea hombre o mujer. La incontinencia urinaria psicógena, esto tiene que ver con el perfil de personalidad. Hay personas que son muy nerviosas, muy miedosas, muy temerosas y tienen poco control del estrés, cualquier cosita se alteran y eso hace que aparezca el miedo. Uno dice, me oriné de miedo. Y eso muchas veces es tal cual, ¿no? La parte psicógena también es importante. Otra causa de incontinencia urinaria es la demencia. Las demencias también muchas veces cursan, no muchas veces no, sino siempre cursan con pérdida de habilidades. Y cada vez se van olvidando de los familiares, hasta de su nombre, ¿no? Saben qué cosas son las cosas. Por ejemplo, estoy viendo ahorita el micro donde estoy conversando con ustedes y de repente me agarra la demencia y yo voy a ver el micro y sé que es el micro, pero no me acuerdo de la palabra micrófono, ¿no? Entonces, igual, sé que tengo que orinar, tengo el deseo, pero no encuentro los objetos, se me confundo los objetos y muchas veces comienzo a orinar en el zapato, comienzo a orinar parado, ya se me borró que tengo que ir al baño, que tengo que sentarme en la taza y comienzan a haber problemas de incontinencia también, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la incontinencia urinaria? Cuando, por ejemplo, uno va a cargar peso y se le escapa la orina. Cuando va a pujar y se le escapa la orina. Cuando estornuda, se le escapa la orina. Cuando se ríe, se le escapa la orina. Cuando está nervioso o nerviosa, se le escapa la orina, ¿no? Entonces, la incontinencia urinaria inicial se llama distopía genital sintomática. Ese es cuando es, digamos, orgánico, cuando el esfínter está flácido, no al menor presión de orina, cuando se está llenando la orina, sube una presión determinada e inmediatamente se relaja porque está flácido, está fofo el esfínter de la uretra y abre el peso de la orina y sale la orina. Ese es incontinencia. Pero distopía se llama cuando al levantar peso, al pujar, al reírse, al toser, al estornudar, se le escapa gotitas de orina. Eso se llama distopía genital sintomática, ¿no? Pero es cuando uno siente nervios, por ejemplo, es incontinencia, no es distopía, ¿no? Distopía es, digamos, el volumen o el esfuerzo que hace que el esfínter se abra rápidamente porque está flácido y no contenga la orina. En cambio, cuando uno siente nerviosismo, hay una relajación de esfínter, haya o no haya volumen de orina. Entonces, ese es del sistema nervioso. Por eso, al cúmulo de todos estos problemas para contener la orina se llama incontinencia urinaria. ¿Cuál es el tratamiento de la incontinencia urinaria? Primero, los ejercicios de Kegel. ¿En qué consisten estos ejercicios? Toda persona que se le escapa la orina,
ya sea por miedo, ya sea por esfuerzo, ya sea por toser, por estornudar o por cargar peso, bien, tienen que hacer estos ejercicios. En los pacientes son difíciles de hacer en los pacientes con demencia, con problemas psiquiátricos o que tienen una lesión del sistema nervioso, un accidente cerebrovascular, donde la vejiga ya no responde. Pero tiene que ver los ejercicios de Kegel en aquellas personas, por ejemplo, que están conscientes, ¿no? Y uno les dice, contraiga los esfínteres y los músculos sobre todo. Contraigan los músculos de abajo del periné, que están debajo de la vagina, entre la vagina y el recto, o entre los testículos y el recto. Esa franja muscular, ese es los músculos pelvianos. Entonces esos hay que contraerlos y relajarlos, ¿no? Se contraen una vez y se espera 5 segundos. Se vuelve a relajar, se vuelve a contraer otros 5 segundos, se vuelve a relajar 5 veces. Después de las 5 veces se descansa 10 segundos, no se hace nada y se vuelve a repetir la serie. Entonces, se contraen los músculos 5 segundos, suelta otros 5 segundos, se suelta otros 5 segundos, se suelta y a la quinta vez ya se descansa 10 segundos. Eso se hace 10 veces al principio, 20 y 30 veces al día. Estos son los ejercicios de Kegel que le va a mejorar la continencia de la orina, pero no solamente la continencia de la orina, sino también para las relaciones sexuales también, ¿no? Inclusive durante las relaciones sexuales también puede hacerse ejercicios de Kegel, ¿no? Se contrae la vagina y se dilata, se contrae y se dilata, se contrae y se dilata cuando está con el pene, también son ejercicios. Y uno dice, pero eso nunca lo habíamos escuchado. Sí, los urólogos le van a decir siempre, porque ese es parte del tratamiento para recuperar el tono, ¿no? Y también el tono muscular de vagina, ¿ya? Cuando necesitamos pastillas para la incontinencia urinaria, sí hay tratamiento médico también que tiene sus limitaciones, ¿no? Pero sí tiene efectos buenos. En muchos casos se utilizan los anticolinérgicos. Hay que controlar la diabetes mellitus, las enfermedades renales, las enfermedades digestivas y neuropsiquiátricas, ¿no? Porque son las que empeoran la incontinencia urinaria. Muchas veces recurren al Botox para que también, ¿no?, se contraiga un poco el esfínter. Y finalmente, si no se puede, en último caso está la cirugía. Pero ojo, lo primero, ejercicios de Kegel para contener la orina. Segundo, pastillas que son anticolinérgicas. Tercero, control de todas las enfermedades que puedan estar, digamos, facilitando la incontinencia urinaria. Cuarto, pueden hacer uso del Botox. Y 5, la cirugía. Entonces ya tenemos acá. ¿Cuál es la prevención de la incontinencia urinaria? Evitar irritantes de la vejiga. ¿Cuáles son? El alcohol, la cafeína, los tomates, las toronjas y los alimentos picantes. Segundo, conservar el peso. Porque el peso, una persona obesa, el músculo del esfínter, del uretra, se va a dilatar más por el mismo peso, ¿no? Hace mayor presión. Entonces hay que disminuir el peso. ¿Limitando qué? Las bebidas gaseosas que engordan demasiado, las harinas, los dulces y las grasas. Sobre todo las grasas de origen animal, ¿no? Y finalmente, como cuarto punto, vamos a tratar ahora el cáncer de uretra. El cáncer de uretra es la proliferación, crecimiento rápido, desorganizado de células. Estas células son anormales porque tienen 2 núcleos, 3 citoplasmas, son gigantes y se reproducen rápidamente. Este tipo de células son las células cancerosas, ¿no?
Entonces el cáncer de uretra se produce por la proliferación de este cáncer, de estas células formando tumoraciones. Aquí vemos por ejemplo la vejiga, la uretra, ¿no? Y vemos acá el cáncer, esta tumoración, ¿no? Que está unida acá a la uretra. Este cáncer es frecuente en personas de 55 años en adelante. También se ha reportado casos de 30 años en adelante, menos mal en el menor, digamos, porcentaje. Es más frecuente en varones. Para diagnosticar un cáncer de uretra, tenemos que remontarnos a los antecedentes familiares. Si dentro de la familia hubieron personas que han tenido, ¿no?, cáncer de uretra. La uretritis crónica. Itis es inflamación de la uretra crónica de mucho tiempo. Todas las itis, todas las inflamaciones son potencialmente productoras de cáncer, estén donde estén las inflamaciones. Si está en la vesícula, puede producir cáncer de vesícula. Si está en la uretra, cáncer de uretra, si la inflamación es constante. Si la inflamación de la piel también va a producir tumores de piel. Todo lo que sea inflamación crónica en cualquier parte de nuestro organismo hay tendencia a producir cáncer. Otros causantes del cáncer de uretra es el virus del papiloma humano. Este virus produce alteraciones en la reproducción de las células normales y las vuelve anormales, produciendo cáncer. Entonces el virus del papiloma humano, y esto se contagia mediante las relaciones sexuales y con la promiscuidad, es decir, con la interacción con múltiples parejas, ¿no? La infección urinaria recurrente, todo el tiempo infecciones urinarias, sobre todo uretritis recurrente también, y el uso crónico de la sonda de Foley o la sonda urinaria, ¿no?, que de todas maneras funcionan, las ondas entran por la uretra y funcionan como cuerpo extraño, inflamando la uretra. El organismo se defiende produciendo inflamaciones crónicas, y esta inflamación crónica en algún momento puede desembocar en cáncer, sí, ya, porque el aparato inmunológico está disminuido, y como nosotros producimos una célula cancerosa al día, que nuestro sistema inmunológico lo elimina, llega un momento que por la baja de defensas puede producirse este cáncer, ¿no?, cuando hay una inflamación crónica producida por la uretra. ¿Cuáles son los síntomas y signos del cáncer de uretra? Vemos acá una taza de baño y este señor orinando, y al fondo sangre. No es una sangre de agua de carne lavada como es en las infecciones, ¿no?, sino es una orina franca. Cuando uno orina sangre pura, esa es una hematuria, y lo primero que hay que descartar es cáncer de riñón o cáncer de uretra o cáncer de vejiga. Cuando hay pujo y tenemos vesical, tiene que pujar para que salga la orina. Puede ser próstata también, pero es uno de los síntomas y hay que hacer diagnóstico diferencial con el problema de próstata. Y lo más importante, tenesmo vesical también. Deseos de orinar y ya terminó de orinar y sigue el deseo, pero ya no tengo orina, pero tengo ganas de orinar, ese tenesmo. Poliaquiuria nocturna, eso se llama nicturia, es decir, el orinar a cada ratito, poquitito, durante la noche. También, esto es característico de dos estadios, de cáncer de uretra o de cáncer de próstata. También hay que hacer el diagnóstico diferencial con los exámenes correspondientes, ¿no?, entre ellos una ecografía, una ureterografía, etc. Disminución del chorro urinario, ¿no? También hay que descartar con los problemas prostáticos. Decía, doctor, antes yo orinaba y mojaba la pared del frente, ahora me mojo los zapatos. Pérdida del chorro urinario. E incontinencia. La incontinencia también es otro síntoma de cáncer de uretra.
ya la uretra no es capaz de controlar por la tumoración y se escapa a la orina nomás, ¿no? Otros signos y síntomas de cáncer de uretra. Miren esta foto. Esto se llama caquexia. Cuando dijimos desaparecen la masa muscular, la grasa y solamente se ve la piel y comienzan a aparecer el esbozo, ¿no?, de los huesos, entre acá las costillas, ¿no? Miren acá la clavícula, el húmero, ¿no? Este es clásico estadio final de un paciente con cáncer. Cualquier tipo de cáncer puede producir esto. Por lo tanto, si hay hematuria franca con pérdida de peso, estamos sospechando fuertemente de un cáncer de uretra. Palidez. Una vez que aparece la anemia, ya no hay nada que hacer. Es en el último estadio. Hay un engrosamiento que no duele del pene en los hombres, ¿no? Un engrosamiento, el pene comienza a engrosarse y ese engrosamiento no es doloroso. Entonces son síntomas de cáncer de uretra. Tumoración uretral, indolora en mujeres, ¿no? Hay una bolita a la salida de la orina, pero no molesta, dicen las pacientes con cáncer de uretra. Y una secreción uretral. El diagnóstico de cáncer de uretra, ¿no? Citología en orina, es decir, en el examen de orina no mandamos examen completo, sino mandamos también con preferencia citológico de orina. ¿Qué significa eso? De que comenzamos a buscar las características de las células que salen en la orina. Estas son células normales, por ejemplo, el que están a la izquierda de su pantalla, ¿no? Estas células con su núcleo. Acá hay otra célula, un núcleo. Su célula, un núcleo. Célula, un núcleo. Ya estos son fibroblastos, son digamos células que están entre las células urinarias. Pero miren acá, al lado derecho, esta célula, esta de acá, es una célula muy grande, monstruosa, con varios núcleos, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos tiene esta célula, ¿no? Que a su vez es 1, 2, 3, 4, 5 veces más grande que una célula normal. Estas células grandes, ¿no?, que tienen mucho citoplasma o tienen muchos núcleos. Citoplasma es esta parte de acá. La célula es, para que se den cuenta, es como un huevo. Ustedes rompen un huevo, lo ponen en el plato y en el plato aparece la yema. La yema es, o sea, el huevo es la célula más grande del universo. O sea, cuando ustedes rompen un huevo y lo ven, estás viendo la célula más grande que hay en el universo. Y la yema es el núcleo y la clara es el citoplasma. Entonces, miren acá, este citoplasma, esta clara, predomina. O sea, hay mucho citoplasma en relación al núcleo. En cambio, y grande, gigante, y deforme, ¿no? No tiene una arquitectura como el de la izquierda, por ejemplo, ¿no? Bien, acá no, acá son deformes. Puede predominar el citoplasma o puede predominar núcleos, 6 núcleos en esta célula. Y comenzamos a examinar estas células. También tiene 1, 2, 3, 4, 5 células grande, gigante, deforme, monstruosa. Cuando uno encuentra este tipo de células, estamos hablando también de cáncer de uretra. Entonces uno pide una citología de orina, es decir, examen de células en orina. Un análisis completo de orina para ver si hay componentes inflamatorios a su vez. Un análisis de sangre para ver si hay anemia. Y una radiografía de tórax para ver si hizo metástasis. Significa que el cáncer salta con cierta predisposición a los pulmones. Por eso es la radiografía de tórax. Otros elementos para el diagnóstico de cáncer de uretra es la resonancia magnética para determinar tumoraciones. Una tomografía axial computarizada de abdomen también para ver si solamente está en uretra o en otros órganos. Una uretrografía, es decir, una cámara
fotográfica que se pone a través de la uretra para ver si hay obstrucciones, inflamaciones y poder tomar una biopsia del sitio inflamado, ¿no? Esa es la uretroscopía. La ureterografía es la radiografía, también para determinar estas obstrucciones. Tacto rectal, para ver nódulos o masas alrededor de la próstata, porque la uretra en el varón pasa por detrás de la próstata. Y ese es un sitio bien frecuente de detección de cáncer. Por eso es de que cuando se hace el tacto rectal se ve primero la próstata y después se puede detectar las tumoraciones que están pegadas al canal de la uretra. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de uretra? En líneas generales, el tratamiento clásico de todo cáncer. Radioterapia mediante la emisión de rayos X de alta frecuencia para quemar las células. La quimioterapia, que son medicamentos que van a limitar y van a quemar, digamos, van a limitar la reproducción celular y las va a quemar a las células. Los rayos láser también, para quemar directamente la tumoración. Y finalmente la cirugía, ¿no? Para erradicar el tumor o también los ganglios y los tumores metastásicos que pudiera haber y donde se pueda operar. ¿Cuál es la prevención del cáncer de uretra? Primero, un control urológico regular. Siempre después de los 60 años, un control por el urólogo. Una conducta monogámica para evitar el virus de papiloma humano. Estamos hablando del punto de vista médico, ¿no? No solamente para evitar eso, sino que no debe hacerse, empezando por ahí. La parte moral, los que somos moralistas, en mayor o menor intensidad. También los que creemos en el matrimonio de largo alcance, también con una conducta monogámica, ¿no? Por afecto al compañero o a la compañera, no traicionar su confianza. Pero independientemente de eso, solamente desde el punto de vista médico, vamos a centrarnos en la conducta monogámica para evitar el virus del papiloma humano, el VIH, las enfermedades, digamos, de transmisión sexual, ¿no? Como pueden ser, ahora se ve muy poco sífilis porque los medicamentos ya son muy buenos, la gonorrea, ¿no? La enfermedad de Nicolás Fabre, etcétera, ¿no? Bien, también un control y tratamiento oportuno de la cistitis o de las infecciones de orina para que no haya una inflamación crónica. Donde hay una inflamación crónica hay la predisposición, hay el peligro de que en esta reproducción de células que están inflamadas vayan a salir, ¿no? Células anormales. Muy bien, ese es todo lo que teníamos programado para ustedes con el mayor cariño, con el mayor gusto. Y siempre pensando esto, todas las crisis tienen tres cosas: una solución creativa, una fecha de vencimiento y una lección para tu vida. Ojalá que las vacunas del coronavirus puedan estar accesibles, puedan salir ya a la población en un corto tiempo. Por eso es de que tiene una fecha de vencimiento. Vamos a ver, hay una carrera de laboratorios y de países para encontrar la vacuna a corto plazo, ¿no? Entonces, esta es una idea, una realidad esperanzadora. Ojalá que sea a corto plazo, ¿no? Entonces, y esto nos va a dar una lección para tu vida. Siempre hay que aprender mucho y sacar mucho de estas cosas, de lo negativo, sacar lo positivo, como por ejemplo, las personas, los varones sobre todo, antiguos que trabajamos y hemos estado dándole poco tiempo al hogar. En esta pandemia estamos interaccionando más con la familia, nos estamos interrelacionando mucho más. Esa es la parte positiva, ¿no? Y evitar el contagio. Por eso decimos, mientras tanto, quédate en casa. Un feliz 28 de julio, ¿no? Porque estamos 4 días de las fiestas patrias, y que Dios llene de sapiencia a nuestras autoridades y les dé moral, sobre todo,
para que podamos superar los momentos que estamos pasando ahora, ¿no? Entonces todas las crisis tienen una solución. Las crisis que son crónicas, las crisis que persisten son aquellas crisis donde falta los valores morales, ¿no? Muy bien, muchas gracias, feliz 28 y nos vemos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos a empezar la segunda parte porque acabamos de terminar la parte lectiva, digamos así, y vamos a pasar a las preguntas. Estoy a sus órdenes, a su disposición. Muy bien, no olviden darle un me gusta si esta exposición les sirve, les gustó, y procuren pasarla a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares, a todas las personas que les puedan servir esta conversación que hemos tenido hoy día con ustedes, gracias al auspicio siempre de la ONP. Buenos días, doctor. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Y arrancamos con la sección de preguntas. Sí. Aquí nos han estado escribiendo mediante la transmisión. María Pizarro Santa Cruz nos dice: buenos días, doctor. ¿Por qué uno se levanta a orinar frecuentemente en la noche y en el día orina poco? Tengo 67 años. María, ¿no? Sí, María Pizarro Santa Cruz. Gracias, María, buenos días, gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy importante porque tiene mucho alcance en la calidad de vida de las personas mayores, ¿no? Generalmente las personas de más de 60 años, orinamos, digamos, más por las noches, porque la hormona antidiurética, que es una hormona que va a ahorrar el agua, disminuye en la noche, entonces ahorra menos agua y por lo tanto se orina más. Eso es normal con el paso de los años. ¿Qué hacer? Nada, simplemente tome más líquidos para que siga lavando sus riñones y levantarse a orinar. Peor es que digamos no, sobre todo la familia, a mi abuelito, a mi mamá, hasta las 6 de la tarde yo le doy líquidos, después ya no, para que no se orine por las noches. Y esa persona se está muriendo de sed, se está deshidratando para que no orine y en la noche se orina más. ¿Por qué? Porque no está en función a la cantidad de líquido que va a tomar durante el día, sino está en función de del comportamiento de la hormona antidiurética que disminuye durante la noche, por lo tanto se orina más. O sea, tome agua o no tome agua, va a orinar más. Entonces lo saludable es darle el agua para que siga lavando sus riñones, evitar las infecciones urinarias, ¿no? Con la orina salen los gérmenes también, se lavan los gérmenes. Entonces, esa orina más por las noches es perfectamente normal, mi querida María, no se preocupe, significa que su sistema urinario está funcionando ok. Así es. Seguimos con las preguntas. Ana Berta Yancán Poma nos escribe: doctor, cuando tomo agua de noche me levanto con unas bolsas debajo de los ojos. Esa es su consulta. Ya. Cuando uno toma líquidos y hacen edema palpebral o debajo de los ojos, hay que chequear los riñones, ¿no? Problema de función renal. Y también puede ser, a veces se confunde con las ojeras, que es por lo que uno no ha dormido bien, está preocupado, no duerme, entonces sí, por estar sentados o parados, a veces los líquidos bajan un poco y salen las ojeras. Pero si ha dormido normal, está bien y amanece así, hay problemas urinarios o sobre todo de riñón que habría que descartar. Yo le sugiero que consulte un urólogo. Ineta Ciesa nos escribe: doctor, mi madre tiene diabetes
y ella micciona mucho. Tiene 93 años. Hasta cuando estornuda se orina. ¿Es normal? Gracias. Ya, gracias, Ineta. Bien, los síntomas de la diabetes son las 3P que llamamos siempre cuando enseño medicina: polialgia, polidipsia y poliuria. Poli es aumento o bastante, o diferente. Poli. Polifagia, fagia es de fagocito, de comer, de fagocitar. Entonces, polifagia significa aumento del apetito. Polidipsia, aumento de la sed. Y poliuria, aumento de la orina. Entonces, generalmente las personas con diabetes, con relación al sistema urinario, aparte de la polifagia, que es el aumento del apetito, toman más líquido, y si toman más líquido, orinan más. Por eso es que polidipsia y poliuria son síntomas que van de la mano. Su abuelita, si tiene diabetes, es lógico que tenga eso como manifestación de la diabetes. Tendría que ver el endocrinólogo para que le controle bien la glucosa. Eso por un lado. Entonces, eso era en relación a que, ¿cómo se llama? Orina bastante, ¿no? Y la otra pregunta, Germán, era la otra parte. Habían dos partes de la pregunta. Una que decía que por qué orina bastante, ¿no? Y la otra... es que hasta cuando estornuda ella micciona, entonces ya. Ella quiere saber si es gracias, normal. ya. No es completamente normal, pero es frecuente. A la edad de 91 años, así como la cara se cae, los músculos se caen, los esfínteres también se vuelven flácidos. Y por la edad es muy frecuente de que el esfínter ya esté flácido, y ante la menor presión por acúmulo de orina en la vejiga se abre el esfínter rápido y tenga incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, yo no trataría eso, no le daría medicamentos para eso. Más es una molestia. ¿Ya? Mientras más edad tenga la persona, menos medicina, si es posible, hay que darle, ¿no? Gracias por su pregunta. Ana María Ramírez Segarra nos dice: buenos días, doctor, soy de San Juan de Miraflores. Quisiera saber por qué no se nivela la presión. Tengo incontinencia urinaria. Soy operada. ¿Qué puedo tomar? A ver, la presión arterial no tiene mucho que ver con la incontinencia urinaria. Sería bueno que vea el cardiólogo para que le encuentre la medicina adecuada que controle esa presión. Y la incontinencia, habría que ver las causas de la incontinencia. Es frecuente en personas que tienen más edad, en mujeres, en grandes multíparas, ¿no? Había que ver la causa para tratar los síntomas. Félix Valentín Fernández nos escribe: doctor, tengo 75 años, soy diabético mellitus, me han detectado próstata y me están dando Tensul de 4 miligramos. Él nos comenta que él lo ha estado tomando ya durante un año y quisiera saber hasta cuándo, ¿no?, tiene que tomar este medicamento. Ya. El medicamento que usted ha nombrado es la tamsulosina de 0.4 miligramos y se utiliza mucho en problemas prostáticos. Y mientras no se solucione el problema prostático, tiene que seguir tomando la tamsulosina. Hay personas que pueden tomarla toda la vida, ¿no? Entonces, son pastillas que están hechas para toda la vida. Así como los hipertensores. Por ejemplo, si me pregunta ¿hasta cuándo puedo tomar las pastillas para la presión? Es de por vida generalmente, ¿no? Así es. Amanda Luján nos escribe: doctor, soy diabética. ¿Cada qué tiempo debo chequear la función de los riñones? Gracias, Amanda, por tu pregunta muy importante. El control médico de los riñones está en relación a la gravedad de los síntomas, de los signos o de la enfermedad, ¿no? Si, por ejemplo, esta persona que es diabética tuviera
una insuficiencia renal por que la diabetes ha producido cuerpos amiloideos que está tapando, digamos, los riñones y no sale mucha orina, el control es muy seguido, se llama síndrome de Kim-Wilson. Tendría que verse cada 15 días, cada mes, de acuerdo a lo que determina el médico, porque si encuentra urea alta va a tener que estar en diálisis probablemente 2, 3 veces, entonces hay que estar con un control frecuente. Si no es ese el caso, cada 3 meses, cada 6 meses sus pruebas de función renal, si tiene diabetes y no tiene complicaciones, digamos, ¿no? Seguimos con las preguntas. Ujú. Y Micaela Luyo nos escribe: Doctor, ¿todo aquel que tiene infección urinaria puede llegar a tener cáncer? Si la infección urinaria es crónica, sobre todo en uretra, es una de las causas de cáncer. Toda inflamación crónica en cualquier parte del organismo puede generar cáncer, sí. Por eso hemos conversado hace, minutos antes que hay que controlar las infecciones urinarias como una de las causas de cáncer casualmente, ¿no? Por la inflamación crónica que ésta genera. Orfelinda Delgado Cisneros nos escribe: fui operada de las glándulas de Bartolini. ¿Eso me provocaría el prolapso urinario? No, Orfelinda. Las glándulas de Bartolín son aquellas que están encargadas de mantener lubricada la vagina, ¿no? Y no guarda relación con el prolapso, dijo. Prolapso, Ajá. prolapso urinario. Y ya, por el prolapso debe ser vesical, porque hay 3 tipos de prolapso, ¿no? Vesical, prolapso rectal y prolapso uterino. Entonces, las glándulas de Bartolín van a mantener lubricada la vagina y eso está abajo, no tiene nada que ver, no tiene relación, digamos, con el prolapso de vejiga vesical que usted dice, ¿no? Que es el prolapso urinario que también le llama. Gracias por su pregunta. Amelia Socorro Gutiérrez Torres nos escribe: Doctor, yo no tengo diabetes y me operaron de prolapso hace 15 años, pero tomo líquido y voy al baño a cada rato. Voy a ginecología y me dicen que estoy bien. Y todo lo del baño. Por favor, un consejo, gracias. Ya. Hay lesiones residuales que quedan tras una operación, ¿no? Por eso es importante de que si es que sigue la molestia, la persistencia de la incontinencia o la distopía genital sintomática, es decir, que le caen gotitas, nomás cada vez que se ríe, carga peso, estornuda o tose, sería bueno que su médico de cabecera, ya sea su geriatra, sea su urólogo, le indique medicamentos para controlar esto, ¿no? Son anticolinérgicos muy buenos. No se olviden de dar me gusta si ustedes les sirve y les gusta esta comunicación que tenemos en este momento con ustedes. Seguimos con las preguntas. Y Manuel Arias Chávez nos consulta: Doctor, ¿un operado de la próstata ya no eyacula? ¿A qué se debe? Depende del tipo de operación que le haya hecho, ¿no? Si es una resección parcial, va a eyacular. Pero si le sacaron toda la próstata, entonces ya no va a eyacular porque no hay el líquido que, digamos, va a llevar a los espermatozoides, ¿no? El líquido seminal. Aparte de las glándulas seminales pueden haberle sacado, entonces tampoco, ¿no? Enrique Arturo Rodríguez Angulo nos consulta: Doctor, buenos días. Tengo disfunción eréctil. Tengo 64 años.
¿Cuáles son las enfermedades que ocasionan esta patología? Gracias. Ya. En realidad son preguntas que no están relacionadas al tema. Les voy a agradecer que sean relacionadas con el sistema urinario, no con el aparato genital, que va a ser materia de conversaciones próximas, ¿no? Pero los problemas de impotencia, ¿me dijo? ¿O de eyaculación? Disfunción eréctil. De disfunción eréctil, ya. La disfunción eréctil muchas veces aparece con la edad. Unos antes, otros después, ¿no? Hay personas que, inclusive, Charles Chaplin tuvo hijos a los 90 años, ¿no? Y otras personas ya tienen disfunción eréctil, es decir, la dificultad para la erección a partir de los 50, otros a partir de los 60, otros a partir de los 70, eso depende con la edad. También tiene que ver mucho la parte psicógena, ¿no? Hay muchas disfunciones eréctiles psicógenas también, ¿no? Y hay muchas otras causas que la vamos a ver en su oportunidad cuando conversemos sobre las enfermedades y las disfunciones del aparato reproductor, genital, masculino, femenino, o cuando hablemos de sexualidad. Gracias por su pregunta. Irma Rosa Serrano nos dice: doctor, orino y parece que se quedan residuos en la orina, pero no siento dolor ni ardor. Habría que ver cómo se da cuenta que quedan residuos en la orina. Eso significa que de repente estás sintiendo tenesmo vesical, es decir, termino de orinar y tengo ganas de seguir orinando y ya no sale la orina. Pero esa sensación me hace pensar que todavía debo tener orina y no sale, ¿no? Y entonces comienzo a pujar el pujo y tenesmo vesical, que se llama, ¿no? Que son características de la uretritis, es decir, de la infección urinaria de la parte de la uretra, del inicio del sistema urinario, ¿no? Y aprovechen para seguir mandando sus preguntas. No se olviden que a las 10:30 todos los viernes estamos dando estas charlas. Gracias, Germán. No olviden también dar un me gusta y seguiremos absorbiendo las preguntas. Tengo que acotar también, por ejemplo, en las infecciones urinarias. Muchos me preguntan: doctor, tengo molestias urinarias, me arde al orinar, tengo ganas de seguir orinando y ya terminé de orinar, pero ¿qué pasa? He sacado mi análisis y sale negativo, no tengo nada. Entonces uno se pone a pensar y lo que le puedo decir es lo siguiente: muchas veces hay infecciones urinarias con exámenes de orina negativos. ¿Por qué razón? Porque la orina salió de repente del riñón izquierdo del polo superior, donde no hay infección, y en el medio, en el inferior o en el otro riñón está la infección. Muchas veces las orinas salen de los sitios donde no hay infección. Para que un análisis de orina, o sea, si tomo 10 análisis y me salen los 10 positivos, tienen que estar los 2 riñones llenos de pus, digamos, o todo el aparato urinario infectado. Esto es bien importante tener en cuenta, ¿no? En medicina, la afirmación afirma, pero la negación no niega. ¿Qué significa esto? Que si yo encuentro un análisis y es positivo, ese es positivo, porque he encontrado, entre comillas, la huella del delito. Pero si me sale negativo, significa que no necesariamente es negativo. Puede ser un falso negativo, como en este caso, que la orina sale de otra zona del riñón. Hasta en los test de embarazos también hay errores, porque uno dice: me he tomado a los 15 días el pregnosticón, pero me ha salido negativo.
y después se entera de que está en estado. Pero si yo he hecho mis análisis estaban negativos. Es que muchas veces, de acuerdo al organismo, de repente no ha llegado a los 5.000 unidades internacionales de hormona para que salga positivo el pronóstico. Si no ha llegado a 4.000, sale negativo. Entonces, pero si sale positivo, es positivo. Por eso la afirmación afirma, pero la negación no niega. Es muy importante por eso la clínica. ¿Qué quiere decir eso? Los síntomas que tiene el paciente. Entonces, muchas veces los diagnósticos, sobre todo para infecciones urinarias, son clínicos, son médicos. Los análisis sirven para confirmar el diagnóstico. Los análisis no dan diagnóstico, confirman el diagnóstico. Y más bien ahora nos dicen dónde está la lesión, qué características tiene, nos da los detalles que hacen un diagnóstico más certero. Pero el diagnóstico lo da el médico. No necesariamente un análisis negativo quiere decir de que no tengamos infección urinaria. Si tiene molestia, eso es infección urinaria. Y se encuentra positivo, es una infección urinaria. Si encuentra negativo, no necesariamente no tiene. Y ese es el problema a veces que tenemos y justo es bueno que lo sepan, porque muchas veces decimos, no tengo porque ya me salió mi análisis negativo. Otras causas de que salen los análisis negativos es que de repente se tomó un antibiótico por ahí, se olvidó antes de los 5 días, el análisis le va a salir negativo porque tomó antibiótico. O alterado por lo menos, ¿no? Entonces dice, no, tengo una infección leve, me han salido algunos gérmenes. Pero de repente tiene una infección grave. ¿Qué pasó? Que el antibiótico atenuó la respuesta o la anuló. También, entonces es un falso negativo. No dice, no tengo, es por el antibiótico. Hay muchas cosas, o de repente sale un falso positivo cuando la orina está contaminada. No tuvieron la higiene necesaria o la asepsia necesaria. Por esa razón es que los laboratorios mandan el frasquito ya estéril para tomar la muestra, y hay que saber tomar la muestra. La primera orina se desecha, la segunda orina es la que entra al análisis. ¿Por qué? Porque la primera orina significa de que puede haber gérmenes alrededor de la uretra que son de fuera y contaminan la orina y sale positivo y no es positivo, ¿no? Entonces, si se toman todas estas consideraciones, una buena higiene genital antes de sacar la muestra de orina, se elimina el primer chorro y el frasco de la orina está estéril y se lleva la orina antes de las 3 horas, esa orina es muy certera. Y si le sale positivo, es positivo. Si sale negativo, no necesariamente. Puede ser la orina de otro sitio que ha salido que está sana y que sale limpia. Entonces hay que correlacionar con los síntomas que tiene el paciente en este caso. O sea, esto es bien interesante. Lo mismo me dicen, doctor, yo estoy tomando mi tratamiento para infección urinaria, toda la vida he tomado, pero ahora no me hace efecto, tengo la infección urinaria. O al revés, una persona para cualquier molestia urinaria toma un antibiótico, pues toman otro y van creando resistencia bacteriana. O si toma un mismo antibiótico mucho tiempo, crea resistencia bacteriana también. Y eso es bien importante tener en cuenta para saber qué es lo que está pasando y qué debemos hacer o qué debemos informar al médico. Muchos de los errores diagnósticos pueden ser también por una inadecuada información del paciente, ¿no? Que de repente se olvidaron de comunicar los casos, cosas muy importantes, ¿no? Por eso también el médico tiene que ser acucioso y estar pregunta y pregunta para ver realmente qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Uh-huh. Bien. Seguimos. ¿Qué más tema, Germán? A ver. Uh-huh. Seguimos con las preguntas. Uh-huh. Y aquí Víctor Fermín Arcasi Yaya tiene una consulta. Doctor, cuando termino de orinar, a los segundos orino un poco más. ¿Es normal? No tengo dolor. Ya, Víctor, dependiendo tu edad.
Si tienes más de 60 años, son los primeros síntomas de próstata también que tendrías que considerar que te vea el urólogo, ¿ya? Si tienes menos de 60 años, puede ser un fenómeno inflamatorio, que también hay que consultar al urólogo o al geriatra. Natividad Canales de Zúñiga Ujú. nos escribe: Doctor, tengo infección urinaria. Voy al médico y me dice que es sequedad. ¿Qué debo hacer? Ya. Conversamos que uno de de las situaciones que pueden producir infección urinaria era la menopausia. Y casualmente, ¿por qué? Porque produce sequedad de la vagina. Y a veces esta vagina se inflama, dando como consecuencia lo que se llama la vaginitis atrófica. La vaginitis atrófica, para que tengamos una idea, es como si las paredes de la vagina se estuvieran cuarteando porque se resecan. Y entonces se producen pequeños sangrados, inflamaciones, y donde hay inflamación y sangrado está el germen. Y se mete, y eso puede producir infecciones urinarias también. Por eso es importante que le den estrógenos tópicos locales mediante, digamos, cremas o supositorios vaginales, para que mejoren la vaginitis atrófica que se da por la edad también. Y con eso evitamos que se cuartee la vagina, que se inflame, que se infecte y que suba la infección, ¿no? Eso es importante. Gracias por su pregunta. Vaginitis atrófica, que vamos a ver después, cuando hablemos del aparato genital. Irma Rosa Serrano nos consulta: orino más cantidad del agua que consumo. ¿A qué se debe? ¿Puede ser de frío? Claro. Lo que sucede es de que en determinadas épocas nosotros orinamos más. Invierno por el frío, porque hay vasoconstricción, y en verano también porque perdemos líquido por la transpiración. Consume líquidos, pero aparentemente consume menos. No, está consumiendo igual o más de lo que orina. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta también el agua que está en la manzana, el agua que está dentro del apio, el agua que está dentro de la sopa, el agua que está dentro de las verduras, de las frutas, ¿no? Y del desayuno, etcétera. Cuando hablamos de agua o líquidos, no estamos hablando solamente de agua pura, sino estamos hablando de jugos, de gaseosas, del agua que está en la sopa, en el desayuno, en la leche, del agua que está en las verduras y las frutas. Eso es normal. Orfelinda Delgado Cisneros nos dice: Doctor, no puedo tomar Piridium, me choca. Claro, este es un analgésico urinario y en muchas personas le choca, ven visión borrosa y puede producir glaucoma también. Por eso es que todos los medicamentos que se toman deben ser indicados por prescripción médica. Cuando uno va a recetar un anticolinérgico, unas pastillas de este tipo, o antiinflamatorios, o cualquier otra medicina, nosotros estamos preguntando primero, si le voy a recetar este anticolinérgico que usted ha mencionado, yo voy a decir: ¿usted sufre de glaucoma? ¿Su familia sufre de glaucoma? ¿Alguno de los miembros de su familia ha tenido glaucoma, que sean directos por parte de papá, por parte de mamá? Uno comienza a preguntar para poder recetar, y aún así a veces hay molestias, porque no han tenido, han sido asintomáticos, no hay antecedentes, pero a ella le choca. ¿Por qué? Porque en medicina no hay enfermedades sino enfermos. Entonces tenemos que tomar todas las precauciones, y por eso siempre les digo, los medicamentos tienen que ser recetados por el profesional médico que está entrenado para detectar, para recetar y para saber los pros y los contras y hacer una balanza de riesgo-beneficio. Y de acuerdo a ese balance, uno receta, indica. Y aún así hay problemas muchas veces, ¿no? Es importante lo que usted me comenta. Gracias por la pregunta. Yolanda Mesa Rojas nos escribe: Doctor, ¿los pantalones ajustados y estéticos son dañinos a contraer infección urinaria?
¿Cómo se llama la señorita o señora? Yolanda Mesa Rojas. Gracias, Yolanda, por su pregunta, bien interesante, porque la moda no incomoda, pero a veces enferma. Si estos pantaloncitos son apretaditos, tipo licra, que dan una imagen femenina muy bonita, que uno le roba la mirada, tienen sus bemoles, ¿no? Si se va a poner un pantalón apretado, póngase una truza de algodón para que la transpiración que genera esto la absorbe el algodón. Pero si se pone una licra y encima una truza de nylon, es una infección urinaria cantada a leguas. Todas las prendas apretadas con truzas que produzcan calor van a producir infecciones urinarias, más transpiración interna de los órganos genitales y también el del ano. Y por solución de continuidad, es decir, por cercanía, van a producir estas infecciones, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta todos estos detalles. Gracias por su pregunta. Micaela Luyo nos consulta: doctor, siempre los análisis me salen negativo, pero he tenido malestar y el orina un poco caliente. Un doctor me envió macrodantina por 7 días y mejoré. Y me recomendó tomar bastante agua. Así es. Bueno, por temporada me he sentido mal. ¿Qué consejo me da? Muchas gracias. Ya. Mire, lo que tenemos que hacer aquí es, en primer lugar, el médico que le dio ese antibiótico y agua está muy acertado. Ese es el tratamiento. Ahora, una infección urinaria se puede curar en 2 años. Lo que hacemos nosotros muchas veces es la terapia incendio. O sea, apagas el incendio, calmas, pero no sigues el tratamiento. Cuando uno detecta una infección urinaria con una persona que tiene una infección crónica, de vez en cuando le aparece, sana, mejora y vuelve a recaer, este tratamiento tiene que ser con el antibiótico correspondiente por unos 10 a 15 días y después una tableta diaria por 3 meses, después los siguientes 2 meses una tableta interdiaria y después 2 veces por semana durante todo un lapso de 2 años para controlar una infección urinaria. Y cuando sé que ya no la tengo, cuando hago exámenes de orina, 5 exámenes de orina seguidos y me tiene que salir negativo para tener una idea de que ya está controlada la infección. Parece mentira, pero a veces nosotros solamente damos tratamiento y el médico le dice: tome 7 días o 1 semana, 15 días y regrese. Y el paciente dice: no, ya estoy bien, ¿para qué voy a regresar? Voy a tirar mi plata. No. Y el médico está esperando para seguir el tratamiento que corresponde. Entonces, muchas veces nos acostumbramos a la terapia incendio. Matas el incendio y ya estás bien y ya no sigues el tratamiento. Es todo un tratamiento. Y en damas el tratamiento es muy importante, porque estas infecciones urinarias van subiendo al riñón y lo van cicatrizando, la pielonefritis. Y por eso es que la insuficiencia renal, ¿no?, donde se llenan de agua y tienen que estar en diálisis, es más frecuente en mujeres que en varones por este problema. Gracias por su pregunta. César Castillo nos consulta: ¿la tumbolosina eleva la presión arterial? Tansulosina. Sí, tiende a elevar la presión arterial, por eso se da en las noches, porque en la noche la presión arterial normalmente baja, porque uno está en reposo, no está en actividad, no está tenso, uno duerme, y hacia las 3 de la mañana es la presión más baja que uno tiene. Entonces la tansulosina se utiliza en la noche porque tiende a subir un poquito la presión, entonces sube un poquito y no pasa nada, porque está dentro de los rangos fisiológicos, o sea, de funcionamiento normal del organismo, ¿no? Y Yolanda Mesa Rojas nos escribe diciendo: doctor, cuando escucho agua corriendo, como cuando se llena un recipiente o cuando uno se está lavando las manos, me dan ganas de orinar. ¿A qué se debe? Eso es bien importante, ¿eh? Y es frecuente. ¿Qué pasa?
Esa es una idea que se ha fijado probablemente en la infancia, cuando a veces uno se levanta a medianoche para que orine el bebé porque se para orinando, etcétera, que se puede resfriar, amanece mojado hasta la espalda, uno lo sienta o la sienta y le dice "Shh", abre el caño para que estimular la orina, y el chiquito o la chiquita orinan, se les cambia y duermen. Eso queda fijado en la mente, entonces está dentro, digamos, de la fijación que uno hace de estímulos externos ante determinada situación. Y cuando escucha agua le dan ganas de orinar porque le recuerdan, o sea, prenden el automático que está guardado en el cerebro, ¿no? Entonces eso es importante. Si usted, más molestia, si usted quiere, digamos, controlar eso, yo le sugiero la ayuda de un psicólogo para que le ayude a quitar esa idea de fijación que tiene. Es una pregunta bien importante, frecuente y poco, digamos, difundida. Es bien interesante eso, porque nosotros los padres tenemos esa costumbre, ¿no? Para que orinen, le abren el caño, etcétera, para que orine. Entonces, orina antes de dormir para que no te orines y podamos dormir todos durante toda la noche, ¿no? Pero son ideas que van quedando fijadas en el subconsciente de cada persona. Muy interesante la pregunta, me ha hecho recordar aspectos antiguos de mi chiquititud. Bien, si no hay más preguntas, Germán. Tenemos una última pregunta. A ver. Ya para cerrar la transmisión, hemos tenido muchísimos saludos por 28 de julio. Gracias, de igual modo. Son muchísimas personas. Sí, gracias. Y agradecemos su presencia una vez más, todos los viernes a las 10:30. Y cerramos esta transmisión con la pregunta de Delia Inostroza. Doctor, ¿uno debe tomar bastante líquido, más o menos 3 litros? Gracias, Delia. Una pregunta para cerrar con broche de oro, es una pregunta muy importante, una pregunta de oro también. Bien, si bien es cierto que nosotros decimos que deben tomar bastante líquido, es bien importante el tomar líquido para lavar los riñones, etcétera. Pero tomar 3 litros cuando no se está transpirando, cuando no es invierno, podemos llevar a la pérdida de sodio, eso se llama hiponatremia. Una ingesta alta de agua por encima de los requerimientos puede llevar a esta pérdida de sodio en sangre que se llama hiponatremia, y los síntomas son aletargamiento, malestar, confusión, sueño, hipersomnia, se llama, paran durmiendo a cada rato, y sobre todo se ve mucho en hipertensos, donde son hipertensos crónicos de años, donde le dicen no debes tomar mucha sal, poquita sal en la alimentación. Y con los años me dicen, doctor, mi mamá, mi papá se está durmiendo. Es porque tiene depresión de sodio, y el sodio cuando baja puede ser grave. Entonces los primeros síntomas, ya que se ha dado la pregunta, son somnolencia. Después pueden ver algunas cosas, alucinaciones. Las infecciones urinarias, también producen alucinaciones, ¿no? Es importantísimo eso, que se confunden con problemas psiquiátricos, con demencias, ¿no? Y la hiponatremia puede producir somnolencia también, convulsiones y muerte, ¿no? Entonces es importante, y comienzan con movimientos estereotipados, ¿no? Es importante esa pregunta. Es bueno tomar líquido, pero no mucho. Si es invierno, 2,5 litros está muy bien. Si es verano, 2,5 litros está muy bien. Más agua puede tomarlo, no hay problema, 1 día, 2 días, 3 días, pero que si eso se hace crónico, va a llevar a la hiponatremia. Entonces, todos los extremos son negativos. Muchas gracias por la pregunta. No se olviden de dar me gusta si es que les sirvió o les ha agradado la transmisión. Y nos vemos todos los viernes a las 10:30 de la mañana bajo los auspicios de la ONP. Felices fiestas patrias y confiar en Dios y no salir de casa. Muchas gracias. Nos vemos.